Seguir con nuestro estudio de Gálatas. Vamos a estar en capítulo 2 y vamos a estar de entre los versículos 11 y 21. Vamos a estar viendo el peligro de la mala doctrina. Vivimos una edad donde cualquier verdad está bien. Entonces nosotros tenemos que estar listos con la verdad, que es lo que Dios nos dice a través de su palabra, porque lo que vamos a ver es que lo que yo creo determina cómo yo vivo. Es imposible creer algo y verdaderamente creerlo y que no cambia tu vida. Entonces, para explicarlo bien, cuando yo tenía 6 años, nos mudamos a Honduras. Y una de las primeras cosas que yo recuerdo de ese tiempo era que íbamos a tomar una foto como familia y hacer varias copias y mandarlos a las personas que iban a estar orando por nosotros mientras estábamos en Honduras. Entonces, en ese tiempo, no sé por qué, en ese tiempo, no sé, tal vez lo estaba haciendo mal. Estaba sonriendo de una forma incorrecta. Tal vez estaba sonriendo con todos mis dientes así, esperando que me tomaran el foto. Entonces mi papá me dio un consejo de sonreír con solo parte de mis dientes. Con mitad de mis dientes, era lo que dijo. Entonces, eso hice. Y hicimos un montón de copias y lo mandamos a todos. Y yo tenía mitad de mis dientes de arriba. Salí así, con la información que yo entendí. Él me dijo mejor de solo sonreír con la parte de arriba, así normal, pero yo entendí mal. Entonces no era la comunicación, sino que cambié mi mente, que me cambió mi vida por muchos años, porque hoy en día aún vamos a iglesias chiquitas y esa foto está en su pared de que con mi risa, yo sonriendo como loco. Nosotros también nos parecemos locos cuando llevamos la palabra de Dios y ponemos información incorrecta, especialmente lo que vamos a ver hoy en día es en el capítulo 2 con la salvación, porque hay muchas ideas de cómo es que nosotros podemos obtener la salvación, no solo en cómo en la forma que lo hacemos entre los cristianos, pero todo el mundo tiene una forma. Okay, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Dios me ha puesto moralidad en mi vida, entonces ¿cómo es que yo tengo que vivir y cuál es el resultado? Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ver qué es lo que Dios quiere para nosotros acerca de la santidad y la salvación. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado. Gracias por esta tarde que tenemos para estudiar tu palabra juntos y por la oportunidad, Señor. Te doy gracias por el libro de Gálatas y, Señor, te pido que seamos fieles a tu palabra, que podemos vivir de una forma que te agrada a ti. En nombre de Cristo. Amén. Entonces hemos estado viendo Gálatas. Empieza con la historia en el versículo 11. Donde Pablo tuvo que corregir a alguien grande de nuestra fe. Fue Pedro. A veces, no sé de ustedes, pero a veces me pongo a pensar de ya cuando fue Jesús al cielo, que todos los discípulos que ahora son apóstoles, que ahora eran santísimos, que nunca tenían un tiempo donde fallaron o algo así. Pero, como vimos en los capítulos Mateo, Marco, bueno, los libros Mateo, Marco, Lucas y Juan, ellos eran como nosotros, eran hombres que fallaban mucho y tenían muchas preguntas y Jesús los contestaba y aún así no lo entendían bien. Viene Pedro y de repente fue a visitar a la iglesia de Antioquía. Dice en el versículo 11, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Entonces esto es Pablo hablando de cómo trató a Pedro de visita en Antioquía. Antioquía es una ciudad que más o menos 300 millas, 482 kilómetros de Jerusalén, y es un lugar donde plantaron una iglesia y era una iglesia fuerte. Fue la primera iglesia que empezó a mandar misioneros. Ellos fueron los primeros cristianos en decir que ellos fueron los primeros en que las personas empezaron a decir, mira cómo ellos son tan igualitos a Jesús, que le vamos a decir cristianos, chiquitos cristos. Entonces, era una iglesia bien profundo en su fe. Tenía muchos líderes, no era solo una iglesia, sino que varias iglesias dentro ahí, y era una iglesia muy
muy efectiva a cuanto de lo que están haciendo para el Señor. Pero vamos a ver que la mala doctrina aún puede tropezar a los fuertes, porque ninguno de nosotros, siendo sinceros, somos fuertes. Tenemos que estar en la palabra y tenemos que siempre estar viendo qué es lo que Dios está comunicando, porque Dios comunica fuerte. Entonces, en el 12 dice, antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidos de circuncisión. Lo que pasó era que Pedro era alguien bien conocido. Jesús había hablado con Pedro, una forma de decir, ok, ahora es diferente. Con el pacto que tenemos en Cristo, todos están bienvenidos, todos están, ya no hay tanto del seguir la ley, sino que ya no, es la ley de gracia, donde ya no tenemos que convertir personas en judíos. Los gentiles, gracias a Dios, nosotros no tenemos que ser judíos para ser aceptados en la salvación, sino que todos, Dios anda con los brazos abiertos, aceptando adoptar a todo el mundo. Él quiere eso para nosotros. Pero Pedro, aún sabiendo eso, por miedo empezó a cambiar su forma de ser. Antes que llegaron estas personas de Jerusalén, y eran como de la iglesia de Jerusalén, pero lo más probable era que no venían en nombre de la iglesia. Eran personas que todavía creían en seguir la ley para la salvación. Entonces llegaron y por la influencia de ellos, Pedro se dio por cambiar su actitud hacia los gentiles. Ya no comía con ellos, ya no participaba con ellos, sino que empezaba a comer de las cosas que solo los judíos los comieron. Empezaba a seguir la ley, así como lo hacían en el Antiguo Testamento. Pero vemos en el 12 que cuando llegó Pedro y empezó todo eso, que entonces que no solo quedó así nomás, sino que toda la iglesia empezó a seguir a Pedro, porque ¿quién es Pedro? Es un líder, es un gran héroe para nosotros. Entonces todo el mundo empieza a seguir a él. Dice entonces en el versículo 13, entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. Hasta el mismo Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Bernabé salió con Pablo a ser misionero a los gentiles. Él era alguien que fue y explicó el evangelio a muchos gentiles, pero aún él se equivocó en esta manera y se dejó atraer por esa conducta hipócrita. Entonces el versículo 4 dice, cuando vi que no actuaban rectamente como correspondiendo a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú eres judío, vives como que si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros vamos a hacer algo hoy. Ven ahí en sus apuntes que hay como dos lados, ¿cierto? Entonces en esos dos lados vamos a ver cosas, vamos a ver dos lados, vamos a ver unas mentiras que ellos creyeron en este tiempo, pero que nosotros muchas veces lo creemos también. Y vamos a ver vamos a comparar al otro lado con lo que dice Dios, qué es lo que Dios dice acerca de la salvación, porque es muy importante que nosotros a veces pensamos, ok, nosotros creemos que Jesús murió y resucitó por nosotros, porque nosotros somos pecadores. Y cuando escuchamos que alguien cree esas cosas, entonces digamos, qué bien, son salvos. Pero muchas veces han puesto su fe en Jesús más cualquier otra cosa. Vamos a ver que añadir a la salvación no es una salvación mejor, no es cuando pones más a Jesús y dices Jesús más algo, eso quita completamente la dirección del evangelio. Entonces eso no nos va a salvar, por decirlo así. Entonces vamos a ver la lista, empezando en el 15, de cuáles son unas mentiras que nosotros creemos. El primer, ¿verdad? Ok, vamos a ir más atrás, perdón. Sí, la salvación, perfecto. La salvación por herencia es el primero. Dice en el 15, nosotros somos judíos de nacimiento
y no pecadores paganos. Es importante esta parte porque ellos creían por ser judío, por ser descendiente de Abraham, que ellos iban a tener el reino de los cielos por gratis, solo por herencia. Entonces, por eso Pablo dice que nosotros somos judíos, fuimos nacidos de esa manera y no como pecadores paganos. Lo más probable es que cuando él dice pecadores paganos, que él está hablando en una forma para mostrar, porque muchas veces los judíos no simplemente hablaban de los, como vimos la semana pasada, no siempre hablaban de los gentiles, sino que hablaban como los gentiles eran los más peores del mundo, entonces poniéndose a los judíos primero y todos los demás debajo. Entonces él está diciendo eso como para llamar atención a lo que están diciendo, es que Pedro, en salir de comunión con los gentiles, está diciendo que los gentiles son como cristianos de segunda clase, o que ni son cristianos, que si no están siguiendo la ley de los judaísmos, de la ley del Antiguo Testamento, entonces ya no son cristianos así como los judíos. Entonces era algo bastante grave que estaba haciendo Pedro, por ejemplo, pero también que iba distrayendo y estaba dividiendo una iglesia súper fuerte. Entonces, 16 dice, sin embargo, a reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo. Entonces nosotros también, eso escuchas muchas veces, no, es que nosotros somos cristianos, nosotros siempre íbamos a la iglesia, mis papás son líderes en la iglesia, entonces es una salvación por herencia. Pero no es así, por nosotros es salvación por fe. Que para nosotros vivir en Cristo es algo personal. Dios es un Dios personal. Él no quiere a alguien que simplemente conoce de Cristo. Él quiere a alguien que conoce a Cristo. Entonces Él está adoptando a personas personalmente como Dios personal. Y Él quiere que nosotros, la única forma de recibir la salvación es por fe en Jesucristo. ¿En qué? En que Él murió y resucitó por nosotros. No es por asociación, no es por alguien que oró por mí, no es por mi familia que fueron fieles al Señor. Dios quiere que sea algo personal entre nosotros y Dios. Entonces la mentira que vemos es salvación por herencia, y la verdad que vemos es que fe en Jesucristo. Y vemos eso en el 15 y al final del 16, pero no vamos a quedar en 16. Porque hay otra mentira que podemos obtener, salvación por puntaje. Entonces vamos a seguir a esa, salvación por puntaje. Esta creo que la escuchamos bastante. El 16 dice otra vez, dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley. Esta como la primera vez que Pablo usa la palabra justificación. Yo creo que esa es una palabra que escuchan bastante, pero cuando lo está usando Pablo, ellos están pensando en términos de corte, de que hay un juez que está viendo lo que hizo alguien o que no hicieron, está viendo la evidencia y el pago que ellos tienen que pagar por salir del cárcel o si van a ser condenados o no. Entonces es una palabra que usaban bastante en esa manera. Entonces ahora, ¿cómo está usando esa palabra Pablo? Es cómo estamos nosotros delante de Dios. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado, Dios no le dice que nadie es inocente por medio de ¿qué? Por medio de la ley, por medio de las buenas obras. Dice que la única forma que nosotros somos declarados inocentes es por lo que hizo Jesús. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Muchas veces la salvación por puntaje, que si yo hago algo mal, Dios me va a dar unos puntos negativos, y si yo hago algo bien, entonces Dios me da unos puntos que son buenos, que positivos. Pero así no es, y el peligro de eso es que nunca sabemos a dónde estamos en el puntaje, que estamos esperando, que ok, hice algo negativo, mentí a alguien, pero ahora voy a ir a ayudar a limpiar el parque. Nunca sabemos cuál es el puntaje, nunca sabemos cuáles son los puntos que van para arriba o para abajo, entonces eso crea en nosotros un temor a Dios. Eso cambia nuestra idea de quién es Dios, de su carácter, de cómo es, pero también eso nos hace pensar que somos mejores de lo que somos, porque es más fácil pensar así en vez de pensar que vamos fallando en esta vida. Entonces salvación por puntaje no se puede.
No se puede. ¿Cómo es que nosotros somos declarados inocentes por Dios? Es como lo que dijimos al principio, salvación por medio de Jesús, que lo que hizo en la cruz y resucitó, y yo pongo mi fe y confianza en Él. No es por el puntaje, sino que salvación por completo. Eso es lo que tenemos y eso es lo que está diciendo Pablo. Nosotros como judíos nos hemos dado cuenta que no podemos ser salvados por la ley. Eso es lo que dice. Entonces, ¿cómo es que estamos diciendo a los gentiles que tienen que ser como los judíos que siguen la ley si la ley no salva a nadie? Entonces él está tratando y lo está diciendo enfrente de todos, ¿cierto? Porque fueron todos que están involucrados en esta división de la iglesia. Entonces él está hablando fuerte, pero está explicando porque él no quiere que esta iglesia sea corrupta por la mala doctrina. Y eso es lo que pasa, no es solo que vamos a creer una cosa a la otra, sino que las cosas que creemos cambian la forma en que vamos a vivir. ¿Qué es lo que pasó con Pedro? Él empezó a creer que lo mejor para él era seguir la ley en ese momento para mostrar que la ley era parte de la salvación. ¿Y qué pasó? Había división en la iglesia. Ok, entonces salvación es por el puntaje, es por salvación completo. Eso que significa al final del 16. Dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras, nadie es declarado inocente por las obras, demanda de la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Pablo y Pedro ya habían puesto su fe en Jesucristo para salvación, para ser justificados por la fe en Él. Y ahí está otra vez, no por las obras de la ley, porque estas nadie será justificado. Por estas obras nadie será declarado inocente. Entonces, ¿qué es lo que vemos en versículo 17? Pablo nos avisa de otro peligro. Este es el peligro que vemos, es que es salvación con licencia. Ok, ¿por qué? ¿Qué vamos a pensar? Todo el mundo cree que si como Dios nos dio un corazón que nos dice de entre lo bueno y lo malo, es nuestra conciencia, y a ver, de vez en cuando unas personas cae en su conciencia, pero todo el mundo, parte de ser en la imagen de Dios, es que sabemos que somos responsables a algo mayor, y por eso cada religión tiene un concepto de la moralidad. ¿Y cuál es la idea con la moralidad? Normalmente es que, bueno, si yo hago esto, esto y esto, entonces yo tal vez puedo recibir la gracia, el amor de Dios o llegar a otro nivel de la vida o algo así. Siempre tiene algo que ver con eso. Cristo es diferente, ¿cierto? Ahora yo puedo hacer cualquier cosa en mi vida y aún así no puedo recibir la gracia y perdón de Dios porque yo soy tan pecador que las obras no me salvan. Pero viene Cristo y Él sabe eso. Él sabe que la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna. Él murió por nosotros y entonces ya no es por las obras. Ok, ¿qué viene a la mente? Si las obras no me llegan al cielo, ¿para qué son las obras? ¿Para qué voy a vivir en santidad si las obras ya no, si igual voy a ir al cielo si Jesús me salvó? Y eso no es un pensamiento nuevo. Mira lo que dice el 17. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente en nosotros mismos somos pecadores. Cristo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Eso no significa que soy perfecto, sino que todavía soy pecador. Eso es lo que dieron cuenta Pedro y Pablo. Todavía somos pecadores. Entonces, ¿quiere decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. La pregunta es, ¿será que Jesús está a favor de que nosotros podemos seguir en nuestro pecado? Porque la idea es, si Jesús ya pagó por mí y Él sabe que yo soy pecador, igual voy a ser pecador por el resto de mi vida, ¿será que Él está bien con que yo sigo con mi vida de viviendo como un pecador? Y no deja ni que piensen ahí, porque ahí de ninguna manera. Mi motivación para la santidad es mi amor por Cristo. Mi motivo ya no es porque tengo miedo de que yo voy a vivir en la eternidad en un lugar que se llama que no voy a estar en el infierno por el resto de mi vida. No, mi motivación es salvación de mí mismo. ¿Por qué? Porque yo sé que soy pecador.
Ok, si yo sé que yo soy pecador, entonces yo necesito que alguien me ayude con eso. La salvación no solo es del cielo, no se trata solamente de llegar al cielo, sino que ¿qué es el propósito del cielo? Estar con Dios. Si el propósito de estar con Dios, si el cielo es el propósito de estar en un lugar santísimo, con un Dios santo, es imposible que nosotros estemos ahí porque somos pecadores. Dios hizo una manera para que podemos estar ahí. Si el propósito de siempre es que Dios puede estar con su creación, ¿cómo es que ahorita mismo vamos a seguir en los pasos de lo que hizo a Jesús sufrir por nosotros? ¿Cómo vamos a quedar en el pecado? Si fue por el pecado que Jesús murió por nosotros. Es imposible. ¿Cuál es mi motivación? Ahora no es para llegar al cielo. Mi motivación debe ser la santidad por mi amor por Dios. Porque ¿qué era lo que Dios hizo por mí? Me salvó. Por amor. Él nos creó, pero Él no tiene ninguna obligación para salvarnos, pero lo hizo igual. Entonces nos salvó. La licencia que tenemos nosotros no es para pecar. Tenemos una libertad ahora de vivir libremente. Nos da el poder, Dios nos da el poder para vivir según sus principios. Entonces, hay en Salmo 1 Samuel 2, 24 es uno que me gusta mucho, lo voy a leer rápidamente. Dice: pero los exhorto a temer al Señor y servirle fielmente de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de nosotros. Lo que nosotros estamos haciendo para servir a Dios no es para que Dios me bendice más, no es para que Él me salva más, sino que lo estoy haciendo porque lo que Él ya hizo en mi vida. Por eso, si estamos viviendo en esta manera, nosotros deberíamos ser las personas más felices del mundo, con un gozo lleno, porque nuestro propósito ya no es tratando de estar luchando en esta vida para ser una persona mejor, luchando contra Dios para que Él me salva. No, estamos libres para vivir de una forma agradable a Dios. Deberíamos ser personas contentos, gozando en lo que Dios nos ha dado. Muchas veces no somos así. ¿Por qué? Puede ser por esta otra mentira. La salvación por legalismo. El 18 dice: si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. En otras palabras, es que si yo vuelvo a traer la ley, que la ley es la forma de que tengamos la salvación, entonces soy un transgresor, yo soy un pecador. El legalismo puede ser muchas veces difícil, porque viene poco a poco. Puede ser con un cristiano, que a veces viene un día, te voy a dar un ejemplo, que decides como un cristiano que no vas a leer ningún otro libro, solo la Biblia todos los días. Y al principio lo haces por amor, porque quieres renovar tu mente y quieres leer la palabra de Dios y mostrar a Dios que lo amas. Después de un rato te das cuenta que nadie más está leyendo la Biblia, están leyendo otros libros por diversión, tal vez están leyendo la Biblia también, pero no es lo único que están haciendo. ¿Qué pasa? Entra arrogancia. Ahora no estás viviendo por amor por Dios, estás leyendo la palabra de Dios solo porque te hace sentir bien y empezás a tener una ira contra las demás personas porque ellos no están viviendo y amando a Dios tal como lo estás haciendo. Una arrogancia, ya no es amor, es arrogancia, y también cambia tu relación. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la motivación de estar leyendo tu Biblia y solo la Biblia? Puede ser que cambia tratando de recibir el amor de Dios. En vez de creer que Dios ya te amó, en vez de creer que no estás tratando de ganar el amor de Dios, porque Dios, o sea, Dios, su Hijo unigénito, ¿cómo vas a recibir más del Señor? Y Él nos da más todos los días. Entonces, no es por amor, no es arrogancia, estás tratando de ganar algo de Dios. Y después viene un día y tenés el privilegio de compartir el Evangelio con alguien, pero ya has pensado tanto en la importancia de solo leer la Biblia y nada más, que le dices a esa persona: ok, hay que creer en Cristo, que Él murió y resucitó, hay que arrepentir de tus pecados.
y serás salvo cuando empezás a leer la Biblia y solo la Biblia. Ya hemos cruzado al legalismo, que el legalismo dice que es Jesús más algo. Es muy importante leer la Biblia, lo deberíamos hacer y vamos a hablar un poquito de más, vamos a hablar de eso un poco más tarde, pero el legalismo llega al punto cuando está diciendo que Jesús no es suficiente. ¿Ves qué peligro? Cuando está diciendo que lo que Jesús hizo en la cruz y resucitó al tercer día, falta. Necesitas más que solo Jesús para que te salva. Entonces, un peligro de la salvación por legalismo, ¿cuál otro lado sería la salvación por amor? Ok, cuando yo creo que todo lo que Dios hizo por mí fue por el amor que Él tiene por mí, que Él no fue obligado, entonces eso me va a cambiar, que fue por amor que Dios mandó a su único hijo a morir por nosotros, ¿cierto? No fue obligado. Jesús, pensemos en lo que hizo Jesús, que siendo Dios mismo, vino como bebé. ¿Te imaginas solo esa parte? De volver a ser bebé. Jesús nunca había sido bebé. Llegó como bebé en una familia pobre. Aun si Jesús, eso estaba pensando hoy, Salomón era el rey más rico que tuvo Israel. Aun llegar como un hijo de Salomón hubiera sido una desgracia para Dios, porque Dios tiene todo, pero aún así llegó como bebé y vivió una vida de sufrimiento. Desde el principio había reyes que querían matar a Jesús. Ok, toda la vida, no pecó ninguna vez, lo hizo por nosotros, murió y resucitó y hoy está al lado del Padre orando por nosotros. ¿Qué debería ser? Entendiendo todo eso y siguiendo una vida entendiendo quién es Dios y su característica, ¿qué es mi respuesta? Debería ser servirlo no por mi propia ganancia, sino que debe ser, si Dios me salvó por amor, yo quiero servir a Dios por amor. Por eso dice en el versículo 18 de que si yo empiezo a poner otras cosas en el Evangelio, entonces yo soy un transgresor de la ley. Yo soy un transgresor de cualquier cosa. El versículo 19 dice, yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Salvación no es por esfuerzo. Yo creo que una cosa que nos puede matar mucho en ser cristiano es cuando yo sé todo lo que yo debo hacer como cristiano. Yo sé los principios, yo sé que yo debo estar yendo a la iglesia, yo sé que yo debo orar todos los días y leer la palabra de Dios. Y cuando yo no lo hago, eso me mata. Cuando yo lo hago, me mata porque lo estoy tratando de hacer de mis propias fuerzas. Cuando yo trato de hablar a las otras personas de Jesús, pero yo no he orado, si yo no he pedido al Señor que Él me ayude, entonces yo me estoy matando. Entonces la salvación en sí, no lo podemos, ya lo hemos visto como la salvación por esforzarnos. Eso no nos gana nada, no es por obras, pero también ya siendo salvos, yo no puedo vivir para Cristo sin Cristo. Yo no puedo ser un cristiano sin Cristo que está obrando en mí. El 20 lo explica un poquito más. Dice, he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. La motivación, otra vez, ¿cuál es la motivación? Lo que hizo Dios, ya hizo Dios por mí. Que Jesús murió, que me amó por mí, me amó a mí. Ahora, entonces la parte de crucificado, obviamente eso es no algo físico, no era que Pablo se puso en la cruz con Jesús en ese momento. ¿Qué significa ser crucificado con Cristo? Eso significa que yo ya no estoy dependiendo en mí para vivir una vida que solo lo puedo hacer a través de Jesús. Jesús viviendo a través de mí. Muchas veces, no diríamos esto, pero muchas veces tratamos como que si no necesitamos a Jesús en la forma que hacemos cada día. Si yo vivo cada día, me levanto, me como mi desayuno y salgo de la casa sin haber orado y leyendo la Biblia, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo eso, que la salvación, que yo puedo vivir la vida cristiana sin que Cristo está obrando por mí, y así no es. ¿Cómo voy a estar viviendo como el Hijo de Dios si estoy dependiendo de mí, que yo soy un pecador? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Es tomar el tiempo.
Lo que Dios quiere no es una religión de nosotros. Dios quiere que tengamos una relación con Él. Y como cualquier relación en este mundo va a tomar tiempo. Cuando yo pienso en los mejores amigos que yo tengo, no era que pasó de un día al otro. Tampoco era que pasó 10 años, 100 años de conocerlos. Tomó tiempo de estar con esa persona, de hacerle preguntas, de escuchar. Es igual con Dios. Él nos conoce muy bien. Pero lo que Él quiere de nosotros es que lo conozcamos a Dios. ¿Cómo vamos a hacer eso? Por medio de la palabra. Siempre estamos regresando a lo básico, ¿cierto? Pero así somos nosotros, que necesitamos tener ese tiempo personal donde estamos pidiendo al Dios del universo, enséñame cómo es que puedo vivir una vida santa. No lo puedo hacer mí mismo, entonces ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que ser crucificado, así como Jesús fue crucificado por mí físicamente. Yo tengo que decir, ya no vivo yo, sino que Cristo en mí, la forma, a veces no es solo en la mañana que tengo que decir esas cosas, durante el día, cuando yo hablo con una persona que es difícil, no es que yo vivo, sino que Dios vive en mí. Señor, ayúdeme con la paciencia. Si yo estoy manejando y alguien casi me choque, que no me salga la ira, sino que Dios que yo estoy crucificado, que Cristo vive en mí. Yo no tengo, esa es la cosa que creo que me ha ayudado más, es que yo tengo poder por Dios de no seguir las mismas formas de antes. Yo tengo un poder y muchas veces yo estoy en la casa y me siento como mal, me siento como que si estoy amargado por ninguna razón. Pero solo en pensar, yo tengo el derecho por medio de Dios de cambiar mi actitud. Eso cambia mucho, porque muchas veces nos ponemos en esas situaciones y no, es que me salió esa palabra porque yo estaba enojado, como que si no tenemos control. Y no tenemos control, pero conocemos a alguien que sí tiene control, que es Dios. Ahora mi vida puede ser diferente, pero la cosa que nos falta es tomar control, de tomar la participación que nos toca a nosotros. Dios hizo todo, pero Él no va a controlarnos en una forma que nos hace daño. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Que participemos con Él. Que seamos parte de una relación que solo es de un lado, no es una relación. Él nos quiere enseñar el carácter de Él, de cómo es Él. Entonces hay una más. Y lo vamos a terminar así. La salvación, la última mentira. La salvación me da descanso. Esa es la cosa antes de salir. La salvación me da descanso porque ahora no estoy luchando de mi propia fuerza. De ahí viene el gozo, donde yo siento que es Dios que me está guiando. El último, salvación insegura, el 21 dice, no desecho la gracia de Dios si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo hubiera muerto en vano. Gracias a Dios, lo que hizo Jesús lo hizo porque no había otra forma en que pudiéramos ser salvos, pero Cristo murió por nosotros. La justicia, Cristo murió por una razón muy buena y era porque no hay otra forma de ser salvos. Entonces lo que tenemos nosotros es una promesa. No tenemos una salvación insegura donde no sabemos si somos salvos o no. Una salvación prometida. Que Dios me salvó en su gracia. Y que si yo recibo a Cristo como mi único Salvador, eso fue el derecho de Él, eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces no tiene mucho que ver con lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Hay un versículo que me ayuda con esta idea de que cuando somos salvos, podemos seguir salvos. Es Juan 10, 27 al 30. Dice, mis ovejas oyen y es Jesús que está hablando, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Mira cómo la relación ahí. Yo les doy vida eterna y la vida eterna empieza hoy. Cuando recibís Jesús como tu Señor y Salvador. Y nunca perecerán. Es una promesa. Ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Entonces nosotros tenemos una promesa de Dios que cuando Él nos salva, Dios se encarga de mi salvación. Esa es la cosa, esa es la mentira cuando estamos poniendo obras. Si yo gané mi salvación por obras, yo me lo puedo perder
por las mismas obras, por hacer cosas malas, me lo puedo perder. Pero Dios se encarga de mi salvación. Por eso cuando yo recibo a Cristo, yo sé que es una promesa para la eternidad, porque yo soy muy frágil. Cada día estaría perdiendo mi salvación, pero Dios se encarga de mi salvación cuando pongo mi fe en Jesucristo. La salvación es por fe en Jesucristo. Fue completo, no por lo que yo hice, por lo que hizo Jesús. Entonces, tengo libertad de mí mismo. Ya no tengo que vivir en una forma del pecado porque ahora yo tengo libertad para servir a Dios. Y lo puedo hacer no por obligación, pero el mismo amor que Dios me mostró a mí por salvarme, yo puedo mostrar mi amor hacia Dios por servirle con mi vida. Yo puedo tener descanso de no estar viviendo esta vida por obligación, por miedo, sino por amor de Dios. Y yo puedo vivir confiadamente que algún día yo voy a ver a mi Dios cara a cara. Yo voy a ver a Dios en el cielo. Y en ese día, yo no quiero que sea como que si no conozco a mi Padre. Yo quiero vivir en una forma tal que cuando llego ahí no es una sorpresa. Yo estoy llegando a casa en ese momento. Entonces vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios por la salvación que Él nos da. Pero algo que quiero decir es que si estás aquí y no has recibido a Cristo como tu único Salvador, del resto de lo que hablamos no te sirve. Lo que necesitas es una relación con Cristo y eso empieza no en un proceso, sino en un momento donde tenés que recibir del perdón de Dios, donde tenés que recibir a Cristo como tu Señor y único Salvador. Entonces, si tenés preguntas, puedes hablar con nosotros después. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra y Señor, gracias que no hay nada escondido, que tú quieres, Señor, que podamos entender lo que tienes para nosotros, que no estamos siguiendo las cosas de este mundo, sino que estamos sirviéndote por amor, con un gozo, que seamos una iglesia no caracterizada por gente enojada, pero que podamos ser personas llenas de tu espíritu, sirviendo a los demás, llenos del amor de Cristo. En nombre de Cristo. Amén.